Muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Pensamiento y Mesura con la doctora Carla Flores de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muy Ah, contenta de estar platicando contigo en estos intensos 60 minutos. ah, espero que sean intensos porque tu tema, bueno, ya me empecé a dar escalofrío al principio de lo que me estás platicando, o sea, fuera de cámara. Pero vamos a tratar el tema de los problemas teológicos y políticos en las traducciones de la Biblia, ¿no? O Sí, sea, ese es tu tema. sí, Y lo primero que es una pregunta que, porque pues eso nos puede llevar mucho a cómo desarrollamos los temas. O sea, tu enfoque primero, porque la Biblia para mí, eh, pues lógicamente, si la manejamos literariamente, pues hay que verla como literatura, ujú, pero si la manejamos como la han querido interpretar a través de la historia, pues ya es muy complejo porque ya se achacan muchas cosas que pues solamente la imaginación humana puede interpretar de alguna manera y la iglesia, o sea, la religión, le ha querido dar una interpretación que entienda a toda la gente, pero es muy complejo porque al leer la Biblia, pues te salen más preguntas que respuestas. O sea, a mí, o sea, cuando la he leído, la verdad, a veces digo, ¿cómo pudieron escribir esto? ujú, O sea, le pongo mis... ujú. Pero ¿cuál es el enfoque que tú le quieres dar a ese tema? ¿Es un parte religioso o más un conocimiento? Es más desde el O conocimiento, o más, sea, es más desde el conocimiento. Sí trato de despertar, como te dije hace un ratito fuera de cámara, despertar el asombro y despertar el asombro del lector, del que me escucha, de aquel con el que estoy haciendo una interpelación para poner atención en las cosas que cotidianamente vemos, pero no nos preguntamos de forma tan profunda. En este caso, la Biblia es uno de los libros más traducidos en la historia es de el, Occidente. es el más, Ujú, no parte ujú. mal traducido, es el más vendido de la historia. Sí, donde hay formatos desde macro, aquí te iba a enseñar, ¿no? Libros que tengo así Eh, enormes, eh, hasta minúsculos, como eh. hasta en el grano de un arroz se ha tratado de reproducir versículos de la Biblia. O sea, en todos los formatos, en varias lenguas, incluso ha sido el origen de las literaturas de algunas lenguas por querer hacer la traducción de este libro. Sin embargo, a pesar de ser uno de los libros más traducidos, vendidos, es uno de los libros menos leídos, paradójicamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No, a ver, ahí sí, Ahorita. ahí sí, ahí sí. Ahori Yo creo Ujú, que es muy leído, ujú, pero muy difícil entendible. ujú. O sea, como quiere la religión. O sea, cada quien le puede dar una interpretación de muchas maneras, pero yo creo que es muy leído, ¿no? O sea, Es y tú no ajá, sabes que el segundo libro más ujú. leído es el Corán, ¿sí sabes? Sí, O sea, entre los sí, dos, sí, 2 wow. monoteísmos, ¿no? Sí, como 2 textos centrales que son parte de las religiones del libro. Yo digo, Sí. imagínate Ujú. lo que es para la humanidad esos libros, o sea, y ahora estamos muy críticos de esos libros. Ujú, Ahora, en la actualidad, yo creo que es la parte más crítica de esos libros, ¿no? O sí, sea, ya estamos llegando a cosas de que ya no lo aceptamos, ¿no? O sea, de alguna manera. Pero sígueme explicando. sí, pues lo que te decía, a pesar de que sea uno de los libros más editados y todo, yo digo que es de los menos leídos. ¿Y por qué? Y lo voy a afirmar por esta historia de la lectura de la Biblia. No siempre estuvo accesible para todas las personas. Hay momentos, por ejemplo, en la historia de la Edad Media,
en la que estaban los copistas, que eran los que, pues Sí. copiaban los manuscritos, pero no entendían realmente lo que estaban copiando. Los libros, o digamos que regulaban los obispos o ciertos jerarcas de la iglesia, eran los que regulaban el saber. Entonces había permisos para leer ciertos libros o prohibiciones también para no profundizar o para no contrastar. Esto lo digo porque justamente en la parte de la traducción de la Biblia siempre ha estado la censura, la hoguera, la persecución a aquellos que han querido divulgar la Biblia. Tan solo Jerónimo, o San Jerónimo, que es el padre de los traductores, que en el siglo IV quiso irse al hebreo para traducir del hebreo al latín, la iglesia, bueno, los padres en ese momento que dirigían de alguna manera los ritos y todo, le dijeron a San Jerónimo que eso era judaizar, que no podía ser una traducción directa del hebreo al latín. Y bueno, él no se quedó conforme y trató de hacer su esfuerzo con algunos estudiantes. Él se fue a estudiar con expertos judíos en Belén y estuvo estudiando y pues estuvo traduciendo, pero no logró terminar esa traducción. Y justamente la iglesia le dijo que no, o sea, que eso no podía ser. Ya conforme fue avanzando el tiempo y en el siglo XVI, paradójicamente, la iglesia dijo que la Vulgata, que era la de San Jerónimo, era la versión oficial de la iglesia católica. No obstante, no les dejaban leer a todos la Biblia, porque la Biblia estaba en latín y no todos dominaban latín. Tan solo, bueno, haciendo memoria de mi padre, por ejemplo, que nació en 1945, cuando él llegaba a asistir a las misas o no sé, a ciertos eventos, dice que sabía pues ciertos rezos y todo que estaban en latín, pero no sabía qué significaba. O sea, realmente la lectura, por ejemplo, en español, permitida por la iglesia fue hasta los 70. Entonces, si tú consideras ese tiempo de lo que es la apertura para la lectura de ese libro, pues es muy poco tiempo en la historia. Si lleva 20 siglos o 21 siglos de vida en este mundo. Entonces, eso hablando de los círculos, digamos, de la iglesia. Pero ya en ¿Estás hablando otros, tanto del Primer Testamento como del Segundo? no. Aquí sí estoy hablando de la Biblia en su traducción del griego, que quiere Claro, decir los libritos, claro, porque claro, la Biblia hebrea, que sería claro. Tanaj, esa pues ya se compuso de manera oral. No fue de forma escrita y fue ya pues fijada hasta el siglo sexto, antes de la era común, y se fueron articulando más libros. Y estos, bueno, sí se conocen en la tradición judía, se van repasando y se van pasando de generación en generación, en esta transmisión mucho de lo vocal, del canto, etcétera. Pero también incluso en ese medio hubo momentos muy difíciles en donde la comunidad judía había salido de su territorio y ya no hablaba hebreo. Así como los que antes hablaban latín y nos fueron desconociendo el latín, las generaciones siguientes, en el caso de los que hablaban hebreo, también empezaron a desconocer el hebreo porque hablaban otras lenguas, el griego, por ejemplo. Entonces de ahí salió la Septuaginta, que es una de las primeras, es la primera traducción de todo un corpus religioso en lengua semita a una lengua como el griego. Pero tú, por Y ejemplo, ujú, si dentro de lo que has estudiado, has notado que esas traducciones sí son, o sea, quieren decir cosas diferentes o muy diferentes, muy muy diferentes. diferentes, muy diferentes. O sea, que la palabra de Dios está interpretada de mil maneras, entonces, ¿a quién le creemos? Ese es el punto es el punto que te decía de que es uno de los libros más divulgados, pero poco leídos porque estamos ante una traducción de traducción de traducción, como les digo a mis alumnos. Es como si te dieran una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y tú en esa fotocopia dices, oye,
como que así no es el ser humano, o sea, porque le falta una pierna o le falta un pedazo de cabeza. Está muy mal lo que estás mostrándome como reflejo de lo humano. Y yo te digo, es que no estás viendo el original, porque en el original estaba todo muy perfilado, muy dibujado. ¿Sí me O explico? sea, tú Ujú. consideras que lo primero que se ha contado es más, tiene más Valor, veracidad, veracidad. más, Sí. pero ¿en qué sentido lo da? Porque imagínate, son 1000 años o más Pues son mucho más, mucho o más, sea, ¿verdad? Sí, estamos o hablando sea, de 21 eh, siglos. 21 siglos por lo Ujú, menos. ujú, ¿Tú y más. cómo ves, porque qué imaginación, aunque sea literaria, Ujú. qué imaginación para hacer eso, ese trabajo? O sea, la verdad, puedes criticarlo mucho, pero pues en una forma literaria, pues lo puedes admirar mucho, ¿no? Es que en muchos sentidos, mira, me traje esto para que lo pudieras observar y vieras algunos elementos que te decía que en la traducción y en las ediciones obviamente no se van a contemplar. Y no solamente tiene que ver con imaginación o literatura, sino conocimiento, que era la primera pregunta que tú me decías. ¿Por qué Pero, estudias? pero, Mira, pero todo partía de mucha imaginación, ¿no? no de realidades también. O Pero, sea, porque se pero, enfrentan a realidades. bueno, de costumbres, pero mm, no realidades, no realidades que se puedan comprobar, o sea, Bueno, se puede parten de... comprobar el hambre, se puede comprobar, bueno, es casi, los ciclos de sequía, los bueno. problemas Sí, es en que la cultura del es muy amplio. desierto. Lo que pasa es que sí, Ujú. como lo que pasa es que la literatura tiene eso, o sea, no tiene una línea exacta, o sea, tiene, Es que es el conjunto es el conjunto de de todo muchas. lo que está sucediendo en el Exacto. consumimiento, pero, es más difícil leer así la Biblia porque, por ejemplo, te puede hablar del hambre, pero no te explica, así no desarrolla por qué ha sido creada el hambre en la humanidad, ¿no? O sea, te explica el hambre, pero Sí, no te no, no, explica... sí, sí hay formas, es que es lo que te decía, eh, que al tomar como si fueran fragmentos, o sea, que muchas personas a veces leen por fragmentos y no lo ven en una totalidad. El texto, de alguna manera, este texto sagrado, así como muchos textos sagrados de otras culturas y religiones, trata de explicarse el mundo a sí mismos. ¿Para qué? Pues para poder vivir y subsistir en esto que tenemos como tangible, porque esta es una cuestión muy importante. Los hebreos, que son los inventores de este libro, ellos no se imaginaban un más allá, un paraíso ni un infierno. Pensaban en el aquí y el ahora. De hecho, por eso cantaban mucho acerca de la muerte y el miedo que podían tener acerca de la muerte. ¿Por qué? Pues porque es pero lo único que pero podían percibir. tú me decías que no eran costumbres, son costumbres, ¿no? Ah, después se va volviendo una Pero yo creo costumbre, después se va que volviendo una lo que más costumbre. trata de la Biblia es de las costumbres, ¿no? O sea, de la forma de vida de la gente, ¿no? No, es Pero, como, no, es este texto, por eso quiero a como ver, desarrollarlo. Este texto no fue construido de un solo golpe, es de no, muchos bueno, mucho. escritores, de muchos siglos, de experiencias humanas. O sea, nosotros cómo podemos construir el conocimiento a partir de nuestras experiencias, de lo inmediato que vemos, como te decía, tengo hambre, está lloviendo o se inunda, o qué pasa con mis, ahora sí que mi genealogía, qué pasa con mis hijos, qué pasa con mis padres, hacia dónde van. O sea, en principio tiene que ver con responder a preguntas inmediatas que te está generando la existencia, ¿no? Y después, pues tú vas haciendo tu propio relato como una experiencia individual o familiar, ¿no? Yo tuve estos hermanos, enfrentaron estos problemas, sucedió esto y salimos adelante. Entonces, para la siguiente generación,
yo registro, voy a ponerme en voz, en tu voz, como si estuviera en tu lugar. Yo, Gerardo, le digo a mis hijos que esta es la manera en la que me enfrenté al mundo y que fui saliendo adelante. Estos son los problemas que yo les diría que se cuiden, ¿no? Que se cuiden de, no sé, de malas amistades, de no cuidar sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces, Gerardo decide un día, pues, escribir sus pensamientos, o sea, sus refranes, con todo este conocimiento que adquirió. Entonces, Gerardo se lo pasa a sus hijos y sus hijos dicen, bueno, tuvo muy buena idea mi padre Gerardo, entonces yo voy a recuperar lo que él dijo y así se va pasando hasta que se hace un complejo mucho más grande, ¿no? Que tiene que ver con algo comunitario. O sea, son en principio familias que se asocian para vivir en un lugar desértico, en un lugar difícil, muy hostil, y que se enfrentan siempre al peligro de la muerte, como todos, ¿no? Y al hambre. Entonces empiezan a crear, pues, ciertas historias en donde hay una diversidad, o sea, no todo es como literatura, ni tampoco observarlo como literatura o costumbres, porque hay leyes, hay un buen porcentaje de leyes, hay otro porcentaje de proverbios, hay otro porcentaje de incluso crónicas de los reyes, o sea, en qué se han equivocado nuestros gobernantes, cómo resarcir los daños para tener una sociedad más justa. Otros momentos se hacen preguntas mucho más profundas, o sea, ¿para qué existe el hombre? ¿Por qué vino a este mundo si pareciera que este mundo no tiene una ley? Constantemente se están cambiando las leyes naturales, lo que tú decías, que te da curiosidad esta cuestión de la naturaleza. Por ejemplo, ese libro de Job. O sea, Job es un hombre poderoso, importante, que todo mundo le ayuda, o le responde bien porque él asimismo se ha presentado como un hombre justo, pero sufre, ese hombre justo sufre y cambia todo en su familia, se mueren sus hijos, pierde su fortuna, pierde su salud. ¿Y qué pasa? Que se hace preguntas todavía mucho más profundas, que no es solamente como costumbre, o sea, de cómo vestirse o cómo comer o cómo tener organizadas las casas, sino esta profunda pregunta que ha tenido el ser humano. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿No? A ver, pero Sí, para pasar a esa pregunta que tú ajá, que estás diciendo, sí, así que como la estás exponiendo todo lo que maneja la Biblia, o sea, en realidad, eh, tú o la Biblia lo considera la vida como un caos, o sea, que, que la vida es tan compleja que es un caos, o sea, lo que me estás contando es que los seres humanos se preguntaban por qué son el comportamiento de una manera, por qué es la educación de una manera, de otra manera, por qué hay hambre, o sea, pero todo en sí es el caos que existe en la vida humana, ¿no? sí, de alguna manera, o sea, lo ven como una irrupción a lo cotidiano. O sea, la percepción que puedo yo describir es que tenemos un proceso como de nacimiento, ¿no? De crecimiento y muerte, pero en ese camino que podríamos imaginar como un desierto y que va, y por eso te quería enseñar el rollo de verdad. Mira, Para, extiéndelo para que lo veas. Mira, todo está casi de corrido, pero verás que tiene unos espacios en blanco, aquí ¿sí? espero que lo vea la gente cómo está. Está imposible de leer. Pero mira, quiero que si podemos ahorita levantar A ahorita el ver, rollo, ¿se espérame. ve? ¿Se ve? Es que sería al revés, pero a ver, Ah, espérame. ok. Lo voy a intercambiar contigo así para que lo vean. Esta parte del rollo, mira, esto, no sé si alcanzas a ver, son varios espacios, ¿sí? Diferentes a estos. Estos están como Ah, corridos y hay algunos que aparecen aquí. Estos, lo que ¿sabes qué es? Es el momento en el que el Mar Rojo se abre, según la historia, cuando ellos salen de Egipto, que son esclavos, y atraviesan el Mar Rojo.
¿Por qué? Porque está enseñándote que justamente en la escritura, en esa representación de la escritura, se rompe el lenguaje como se rompió el orden natural del mar y se abrió. O sea, ante cierta eventualidad que ¿Y, y, vemos nosotros que, digamos, y que cómo lo interpretaban así? O sea, es como un prodigio, o sea, así como de repente hay un temblor, voy a decirlo así. ah, Cuando en México hay temblores y que nosotros estamos relacionados estrechamente con estos movimientos naturales, cambia la sociedad. ¿De qué manera? Muchas veces se solidarizan, muchas veces se sensibilizan ante lo efímero de la vida. O sea, dicen, ¿pero esa estábamos es bien. interpretación tuya o Ah, son sí, interpretaciones ya? eso es, Esta es tuya. estoy haciendo la No, analogía, la analogía, sí, pero sí, sí, ahí sí, es a donde vienen los problemas. Cuando sí, empieza uno a imaginar que, ujú, una forma diferente de interpretar, pues puedes manejarlo para muchos lados, religioso, político, económico, o sea, ahí es a donde empieza el caos del pensamiento humano, ¿no? ujú. O sea, Eh, ¿tú consideras que las respuestas múltiples serían caos? sí, para mí sí, Ujú, o sea, sería una forma de caos, ujú, porque yo planteo que la naturaleza que la gente no ha entendido es que hay dos imperativos en la naturaleza. Hay ujú, muchos imperativos, pero dos imperativos que es la mesura y el caos. O sea, ujú, hay el orden y el caos. O ujú, sea, pero también el caos está ordenado. Pero esta complejidad, por ejemplo, tú tienes una cantidad de conocimientos y yo tengo otros conocimientos, pero es muy complejo que tú me des todos, ahorita en sí, sí, una sí, sí. hora es En una imposible hora que que tú yo me te des diga todo todo. lo que sabes Sí, y sí. yo te puedo explicar lo que sé. Y yo creo que ese es un poco el trabajo que tú estás diciendo de la Biblia, o sea, que tratan de ordenar el caos, o sea, el caos de las intervenciones humanas, Ujú, o sea, lo difícil que es que unos piensen de una manera, otros piensan que el mal es una cosa, otros piensan que el mal es otra cosa. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que nos trata de decir que la Biblia ordena ese caos sí, de alguna y manera. le da una interpretación ordenada para que la gente tenga, pues buscando tal vez una mejor calidad de vida, no Claro, sé, sí. Sí, 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 o sí, sea, sí, sí, sí. pero es el trabajo humano Ujú. de, de tratar de ordenar para no vivir en el caos que tenemos todos, Claro, sí, sí, sí. o En sea, ese sentido, sí tendríamos nosotros ahorita un encuentro y un punto de partida, porque tú lo observas desde esta cuestión de la naturaleza, eh, o sea, cómo la naturaleza en su fuerza, en todo lo que nosotros podemos observar. Yo cité lo del terremoto, pero bien pueden ser otro tipo de manifestaciones de la naturaleza. Por ejemplo, hasta en las antiguas culturas México, o sea, las culturas prehispánicas, pues también, ¿no? Toda la observación que hemos tenido y el registro y la interpretación de esos eventos ha sido muy diversa, ¿no? En todas las latitudes. Pero algo muy importante que tú acabas de decir es buscar el sentido para que un un orden orden para todo, para que nos podamos entender, claro, que ese es sí, el problema humano, sí, 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 que no nos entendemos. sí, Entonces, yo creo que la Biblia trata de dar una ruta o un sí, sentido claro, a las cosas, pero también se enfrenta con otro problema, con la interpretación de los otros. sí, Entonces se vuelve a volver caos. exacto, pero por eso yo propuse el tema de los problemas teológico-políticos en la traducción de la Biblia, porque así como es un libro que pudiera ser accesible a todos, hay grupos o voces que dicen, no, pues yo tengo la razón, y otros, no, yo tengo la Ajá. razón, y otros, yo tengo la razón, y en realidad hay otra vez este punto del que se está huyendo, es el caos y la falta de comunicación y entendimiento
entre seres humanos que están partiendo de un mismo libro, ¿no? Así como si fuera un poco como la Torre de Babel, que es otro episodio que me gusta tratar en las clases. O sea, la Torre de Babel era este proyecto humano de construcción Eh, para poder dejar como una memoria, pero al querer ya llegar a lo más alto, hacia la parte de los cielos, Dios dice, estos están poniéndose de acuerdo, van a llegar hasta nosotros, confundamos las lenguas. Por cierto, en hebreo es como una especie de trabalenguas. Cuando tú lo lees, se te traba la lengua. Justo, A mí se así me como si traba fuera un siempre. juego, así como si fuera un juego. Y entonces, pues se dispersan. Y el punto después de esa dispersión es comenzar con la historia de Abraham, que es el padre de todas estas tribus que después van a tener una larga historia. ¿Y por qué él queda como es el padre de muchos, como Abraham o como Abraham? Primero todavía no se llama Abraham, pero es Abraham. Es como esta idea de que si hay una esperanza, de todas maneras, para alcanzar una unidad, que sería como esta enseñanza de alguna manera de las tres religiones que parten de este mismo libro. O sea, ¿cuáles son las tres religiones? Es el Eh, judaísmo, el cristianismo el y Islam. el islam. Entonces, creo que en este sentido mi trabajo como especialista, este, como esta mente inquieta para buscar soluciones es precisamente buscar un lugar para la comunicación y el diálogo, ¿no? Nada más que sí va mucho a esa parte de las traducciones que han estado en la historia. Digo, no voy a citar todas las traducciones, pero es la Septuaginta, la Vulgata, la Vetus Latina, luego más tarde la traducción que hizo Lutero, por ejemplo, ya mucho más adelante, la traducción que hicieron al español, todos estos traductores que quisieron precisamente que la humanidad tuviera una unidad, pues algunos fueron censores y dijeron, no, no puedes traducir la Biblia. O sea, por ejemplo, William Tyndale, en el siglo, ya casi en el siglo XVI, dijo, voy a traducir la Biblia para que un campesino sepa más que tú, le dijo al Papa. Y el Papa dijo, no puede ser, entonces lo persiguió. Y William Tyndale lo que hizo fue traducir de manera, pues como oculta, pasando las traducciones en las cajas de las semillas, todo como de contrabando, para repartir la Biblia y que todos la pudieran leer. Lutero, cuando hizo su traducción al alemán, también dijeron, no, esto ya es el cisma, ya no puede ser porque le estás dando al pueblo este libro que solamente unos lo podían decir. ¿Por qué? Porque yo te podía decir, por ejemplo, si este libro que dices tú no le entiendo, yo te digo, es que aquí dice, Gerardo, que tú al llegar a mi casa haces esto. Y tú vas a decir, pues no sé, porque yo no entiendo esto. Ah, pues yo sí, porque soy el depositario del La conocimiento. verdad, Ajá, la ah, verdad. Y entonces, ¿qué hacen? Pues entonces la mayoría de las personas no alcanzan a tener ese conocimiento precisamente por estos intereses teológico-políticos. pero fíjate, llegando Ujú, a tu tema, ujú, llegando a tu tema, ujú, o sea, tú misma me estás diciendo que nadie tiene la verdad, o sea, no hay una verdad, pero el libro sí trata de dar una verdad, y la verdad es Dios. ujú. Bueno, es una manera de llegar. Es de una manera de llegar, es Ujú, Dios, o ujú, sea, ujú. entonces, todas las traducciones, me imagino, que tienen esa parte teológica en el que lo que se acercan es a Dios y lo que es, hay que entender, es a Dios. Pero ¿quién es el que habla por Dios? Entonces, pues pueden hablar muchas personas, o sea, pueden hablar tiranos, pueden hablar reyes. Entonces, ahí es a donde te digo que es un caos, pero yo siento
Ujú, que todos los libros que tú has leído, lo que sí tienen como unidad o como orden es Dios, ujú. ¿no? En cuanto a la A que apreciación, a que es sí. un orden Ujú, que baja para tener alguna manera de tratarnos de entender, ¿no? ujú. O sea, porque yo creo que lo que me estás diciendo de la Biblia es que es una forma de que el ser humano se pueda entender, ¿no? O sea, Claro, sí. Sí, sí, sí. Pues es que ha habido momentos, o sea, en la historia de estas traducciones o de estas interacciones de grupos de, como tú dijiste ahorita, reyes, religiosos, papas, monjes, todo, no, todo, una multiplicidad pues, de veras, es que es de enorme. conocimiento e intereses. Ha habido momentos muy favorables, mucho más de buena disposición como para sentarse e incluso, no sé si, bueno, sepas, pero en el siglo XIV, siglo XIII, perdón, Stefan Langton fue el que inventó el sistema de separación en versículos para que pudieran precisamente las tres religiones hablar y decir, es que en este versículo dice esto, en este versículo dice el Tratando otro, pues de crear este sentido de de unidad. interpretar un orden Ujú. en las interpretaciones. Sí, o sea, como para decir, mira, yo estoy Este es leyendo el esto, camino, ¿verdad? este Bueno, es un camino por lo menos en el que nos podemos entender, los tres. fíjate, acabas de decir una Ujú, cosa bien bonita. Es un camino que nos podemos tratar de entender ujú. y difícil es entenderse. Así, así lo trates de hacer. Yo creo que ahorita esta plática es tratarnos de entender. Si lo logramos, qué bueno, pero qué difícil es. O sea, a pesar de la buena voluntad, porque ahorita tú y yo tenemos una muy buena voluntad. Claro, sí. Y yo creo que eso es lo que tú estás esperando o esperaban de las tres religiones, que se pusieran de acuerdo. Pero es algo casi contra la natura, ¿no? Quizá a lo mejor Porque, soy muy ¿eh? idealista, quizás soy muy idealista y por eso es que he hecho este recorrido, ¿no? De muchos años para justamente detenerme en esos momentos históricos en los que las tres religiones han tratado de bajar la guardia y decir, sí podemos hacer el intento, sí podemos hablar y sí podemos tener por lo menos algunos conceptos, imágenes o una finalidad a la que podemos llegar. Y sí, te digo, está, por ejemplo, el siglo XI, que es uno de mis siglos, digamos, como a los que le he dedicado mucho tiempo de estudio, en donde estaban, bueno, los árabes estaban traduciendo a los griegos, estaban estudiando los libros sagrados de la India, de China, o sea, estaban así como que muy abiertos a otros conocimientos. Entonces, los judíos y los árabes empiezan a compartir estas lecturas, a traducirlas, de ahí se pasan a Europa, digamos, a las bibliotecas que en ese momento se empiezan a formar y a leer, y entonces hay una buena disposición para el conocimiento, porque creo que eso sí, el conocimiento, seas, no sé, seas chino, seas el de la India, seas mexicano o iraní, pero el conocimiento beneficia a todos por igual. Y de alguna manera, si hay como un lenguaje, por muy diferente que sea, buscamos a veces este sentido de ordenamiento, de entendimiento y de Eso le continuidad, ¿no? llamarías, por ejemplo, Ujú, las diferentes morales, que esa es ujú, una forma de entendernos, o sea, ujú. o yo creo que eso es una de las grandes aportaciones del diálogo, o sea, que se crean códigos Sí, de códigos. comportamiento humano, Ujú, que eso más o menos ordena qué es el pecado, qué es lo bueno y lo malo y todo, ujú. más o menos para podernos orientar, pero es un intento Es un intento. que, que es logrado, pero también es malinterpretado. Y ahí entra otro tema tuyo, el de la política, Ujú. porque la política lo ha interpretado como un sometimiento. Sí, O sea,
no lo interpreta como un beneficio en la conducta humana, sino lo dice, aquí los voy a tener todos ordenaditos y tengo un control de ellos, y entonces abuso del poder, ¿no? No sé, Sí, me estoy metiendo en... no, es que, por ejemplo, Carlomagno, que fue un momento de un asesino. un renacimiento Ah, supuestamente, bueno, sí hay un renacimiento cultural, no supuestamente, sí hay un renacimiento cultural, pero él, por ejemplo, a beneficio de sí mismo, dice que pues a él lo van a nombrar el emperador del Sacro Imperio Románico Germánico el 25 de diciembre. O sea, empieza a tomar muchos elementos del ah, libro para legitimar su poder sobre otros, ¿no? Y exterminar incluso pueblos que tenían otras religiones y tradiciones, ¿no? Alfonso X el Sabio, considerado uno de los más cultos y por eso le pusieron el Sabio, y también dice, tradúzcanme este, este libro que habla de los reyes de Israel y de Judá. Y entonces él se empieza a ver como, ay, yo soy el rey David, o sea, yo soy o el rey Salomón, el más sabio. O sea, es muy fácil que la gente que tiene intereses de ponerse sobre otros tome un libro sagrado para justificar sus acciones y verse como el enviado, el que está en representación de, no, ¿no? perdona, ¿no sientes Ujú. que sucede lo mismo actualmente? Sí, sí, Para mí sí, es lo mismito, o sea, sí, sí, somos copia de lo mismo. ujú, O sí, sea, los políticos quieren que los consideren como dioses. ujú, Y los religiosos también quieren que les consideren como dioses. Entonces, ¿cómo controlar al pueblo? Pues, dándole morales, ¿no? ujú, sí. En el punto en el que yo diría que ya no es una sola, bueno, no es una sola moralidad, una sola O, costumbre, o maneras de interpretar las cosas, ¿no? es un adagio que de alguna manera aplicaría a las tres religiones también, o a intereses diversos, que es así como, no hagas con otro lo que no te gustaría que a ti te hicieran. O sea, como esa idea del amor al prójimo, que es difícil de definir, porque amor al prójimo cuando dicen, es que lo más importante es así, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Dicen, pues qué sencillo. A ver, Todas las leyes ahí se te hago reducen a esto, ¿no? ahí te hago una pregunta. Ujú. ¿Tú crees que puede existir el amor al prójimo? ¿Tú lo crees? O sea, ¿tú crees que podamos amar a todos? O sea, amarnos unos a los otros, ¿lo crees posible? Es una tarea difícil, no lo vería imposible. Pero Sí, sí, que sí, todos que amemos todos. a todos es Mm, sí, imposible. O sea, sí. es muy bonito, como tú Ujú, dices, ¿eh? ujú, Se siente bonito que, o sea, todas esas grandes ideas que han surgido de estos libros y de muchas de escritores muy famosos, pues son buenos propósitos, ujú. En principio, pero ay, muy perdona. difíciles de llevar a la realidad. Sí, en principio, por eso yo tomé la frase diferente, que creo que sí tiene un Ah, matiz. No dije amar a tu prójimo, ya lo dije después, pero primero dije, no harás con tu vecino o con tu prójimo lo que no te gustaría que hicieran contigo. Eso es menos idealista, Sí, más sí, humano, sí, es porque más dices, humano. bueno, yo no quiero que Sí. me engañen, trato de no engañar, ¿no? Yo no quiero que me callen, pues no callo. O sea, Esos son máximas bonitas ujú, ujú. y creo que aplican a todos. Sí, claro. Ujú, Eh, no hay muchas, pero aplican. ujú. Por eso te digo que por eso tomé esa frase Ah, mucho más viable o eh, posible dentro es, ma- de es que es estas. natural esa. Ujú, Esa, hasta en hasta ahora, por ejemplo, a ti que te gusta Einstein, ujú, eh, Einstein y tu servidor, y hay otros pensadores, en el sentido de que estamos unidos unos o sea, todo el universo está unido
estamos unidos con la Claro. mesa, estamos unidos con Ujú. El con, con el árbol. árbol, con Estados Ujú, Unidos. ujú, Entonces, el chiste que lo que yo propongo es que lo que podíamos tener como una ética es el que todos somos lo mismo. Yo ujú, tengo que respetar al edificio porque el edificio soy yo ujú, y yo soy el edificio. O sea, si nos respetamos, entonces yo creo que con esas frases que tú dices y otras que hay, podemos llegar a un consenso, que es lo que tú dices que buscaba sí. los intérpretes de la Biblia, ¿no? Ujú. O los mismos escritores, o sea, Eh, los escritores hebreos, que son pueblos semitas o parte de los pueblos semitas, tienden mucho, esto es por el lenguaje, o sea, el hebreo, el árabe, el arameo, el copto, y el acadio son parientes y tienen una característica muy, muy en común, que es partir de raíces y de construir las palabras a partir de esas raíces, como Adán. Adán es el nombre que se le da al primer ser humano porque viene de la raíz Aleph, Dalet, Mem, que es Adom o Adamá, es tierra, Adom es rojo, tierra roja, o sea, la arcilla. Entonces, todo esto lo empiezan a ver a partir de esa deducción, o sea, como estás diciendo. O sea, yo sería parte del edificio, porque con la arcilla levantaban las construcciones. O sea, con la arcilla hacían las tablillas, hacían los templos, hacían las casas. Entonces, no podías justamente, existir sin la arcilla. claro, y bueno, también los animales partían de ahí, pues de alguna manera la lógica que se va planteando de la creación, que es como si pudiéramos pensar también hasta como un tipo panteísmo, ¿no? O sea, donde justamente todo se va desprendiendo de este hilemorfismo universal, ¿no? Todos somos parte de este tejido y al respetar, o sea, al no hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí, o no aniquilarte, como este pensamiento de Levinas, que es sobre El, el rostro del el otro. rostro del otro, exactamente. Entonces, ¿qué haces? Pues vas construyendo un sentido, un orden y una posibilidad de entendimiento y por ende una construcción de conocimiento. Pero fíjate, lo que Ujú, acabas de decir, para mí me inquieta mucho, ujú, porque la historia de la filosofía, tú que eres filósofa, sobre todo en la parte más antigua, todo se buscaba que hubiera un orden. Y ahora nos estamos encontrando con la mecánica cuántica, que es un desorden. Y como te decía al principio, el pensamiento humano es desordenado, porque ujú. si fuera ordenado, yo creo que lo importante ahora es manejar el orden y el desorden, o sea, aceptar que hay desorden Ujú, para podernos entender, porque si yo quiero que tú pienses igual que yo, es imposible. Entonces, lo mejor es ponernos de acuerdo y yo creo que la humanidad tiene que aceptar el desorden y buscar no un orden como una verdad única, divina, ajá, ujú. sino como una posibilidad de seguir existiendo como vida, ¿no? No, Sí, no sé. sí, 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 yo creo que ese es al fin, al cabo, creo que esa es la búsqueda final de toda esta charla y de toda esta disposición con las palabras, ¿no? De hecho, quiero terminar también como con Todavía esta... falta, ¿eh? Todavía ¿Sí? falta. ¿Todo No, falta? Ah, ok, no, ok. Ah, ok, ok, no, 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 es que no te me pensé que... vayas a... no te me escurras. Ah, no. Oye, que nos estás enseñando cosas hermosas. Sí. A ver, pero Es que síguenos. te quería decir de otra raíz que me gusta mucho, que es la raíz de Javer. Javer es amigo. Y, por ejemplo, para hablar de un tratado, de un tratado o un cuaderno, se dice Mahberet. O sea, Javer, yo quiero que también te vayas con algunas palabras en mente No para me las voy a repasarlas. aprender. Adam, que es Ah, hombre, y vas a acordarte por la construcción, porque el hombre es una construcción constante, ¿no? Y está relacionado con el mundo y con todo lo que implica. Dos, Javer, que es amigo. Javer es amigo y Mahberet es tratado. O sea, ¿por qué? O un cuaderno. ¿Por qué se le llama así? Porque las hojas están unidas como los amigos.
o Hiburim es también como conexión. O sea, ¿cómo podemos tener una conexión y en el sentido otra vez levinasiano, solamente viéndote a ti al rostro como si fueras un amigo o tomándote como amigo y no como un adversario? Esto creo que es también un principio. O Es, sea, es una ética muy bonita, ujú, sí, la de Levinas. sí. Entonces, pues con eso, Levinas estaba estudiando los textos precisamente en su sentido ético, Sí. no moral, sino en su No, sentido ético, 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 o ético. sea, lo que puede aplicar Para para todos, todos. ¿no? Ajá, no importa la religión o la política, sino simplemente decir que soy yo porque existe el otro, y soy yo porque puedo dirigirme a ti, ¿no? Yo soy tú, Sí, yo soy que es lo tú que también. yo Ujú. propongo, que es muy parecido. Sí, sí, sí. Ujú. Pero a mí lo que, o sea, veo que le has dedicado muchos años de tu vida al conocimiento y, y usas palabras y yo las palabras estoy un poco en desacuerdo. Las palabras no son las que dicen las cosas, lo que dicen las cosas son los pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento de un pueblo es el que está manejado en las palabras, Claro, sí. pero se le da mucha importancia, que yo no soy en pleito que se le dé importancia al lenguaje, pero no se le da tanta importancia al pensamiento porque la interpretación que le da un país a otro país, sobre todo en la antigüedad, parecían, pero es que son costumbres y maneras de diferente de ver el mundo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O sea, es que podríamos como ir incluso como otra vez tomando el libro sagrado como un principio, ¿no? Capítulo 1 es como el pensamiento de cómo Dios crea a través de la palabra, pero tiene un orden. O sea, dice, en el principio fueron los cielos y la tierra, ¿no? Bueno, en hebreo dice, Bereshit para Elohim et hashamayim bet haaretz. Behaaretz haita tohu babohu. Behoshech al pnei tehom. Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Me gusta mucho esa frase porque es Muy así. poético todo. Sí, y esto que te dije es, y el viento de Dios se movía, fue así como que crujía sobre la faz del abismo, o sea, del agua. Es como todo eso que se mueve. Es el pensamiento, o sea, porque tú primero estás en esa Yo idea, digo que el decir, pensamiento es energía. sí, Entonces, ujú, lo que estás describiendo es la energía del mundo, ¿no? ujú, De todo. de un creador, de un artista, de algo que está impulsando, ¿no? Venir. Exacto. Y ya en el capítulo 2 ya se da a través de las palabras y esta forma de organización, ¿no? Primero fue Adán y luego en hebreo es Java, Eva. Y entonces se dio este y se dio lo otro. Pasó esto, pasó lo otro. Porque al fin nosotros pues somos seres humanos que tenemos que ocupar pues nuestra aparato fonador para reproducir los sonidos y aquí sí ya implica pues una serie de variantes de, no es lo mismo a lo mejor alguien que vivió, nació en el desierto que alguien que nació en la selva, o sea, por ejemplo, los mayas o los que han... Las palabras las usa diferentemente. Sí, O sí. sea, no, las palabras, por ejemplo, Ujú, no podemos tomar la Biblia como la verdad porque cada quien tiene su interpretación, ¿no? ujú. Bueno, ¿sí o no? Pues es que La sí, Biblia no quiere hacer eso, ujú, no, no, quiere tener un orden, se quiere tener un orden, pero a pero, partir de la pero traducción cada país, en cada idioma, en en cada cada idioma, país, sí. te digo, es el pensamiento Ujú. el que está influyendo, ¿no? Claro, sí, Ya no sí, la sí, palabra. sí. Pero yo diría que podríamos utilizar otra vez, en una analogía, por ejemplo, un instrumento musical, ¿no? Está ahí, bueno, el teclado, puedo sacar a lo mejor otra cosa, un violín, y a lo mejor está esa partitura, y la interpretación de cada uno es distinta, es una sensibilidad distinta. Cada director Le va le dando, va dando una interpretación. sí, Sí, pues, pero no se aparta tampoco totalmente, o sea, a menos de que sea una recreación, no, porque ¿no? Ujú, Abraham es Abraham. ujú, O sea, nadie puede interpretar que no sea
Abraham, ¿no? O sea, El personaje, el sí. personaje, o sea, Ujú, ya como lo interpreten es, pero que el personaje es Abraham, yo creo que ahí están, es un orden de todos. Es por eso te decía que cuando hay un orden es Dios, ¿no? Porque y, ya él aglutina, ujú. no sé si te gusta Spinoza. Sí. Ujú, Spinoza ujú, aglutina a toda la naturaleza y la ujú. dice Dios, o sea, Sí, sí, que sí, sí, también sí. es muy bonito. Sí, sí, sí. Eh, Por eso ahorita que hablabas, yo me acordaba mucho de esa imagen que utiliza como si todos fuéramos hilos, pero con diferente, pues, color y textura de un mismo hilado, ¿no? Que sería todo el mundo y todas las palabras, religiones, pensamientos, pero todas convocan a lo uno o a la bueno, nada, no sé cómo podría, porque también en hebreo, Ein, Ein a Heidegger le significa gustaba eso no del hay, uno. no hay nada. ¿Sí te acuerdas que a Heidegger le gustaba eso del Ujú, uno? ujú, Pero es el ser y el ser es Dios. Entonces, ujú, llegamos a lo mismo. O sí, sea, ujú, tratamos de aglutinar, que alguien aglutine todo, ujú, que así no es la naturaleza. ujú. La naturaleza es que todos estamos En- en un desorden ujú, ordenado. ujú. Por eso yo digo que existe el orden y el desorden. Sí, Y sí, sí, tenemos sí. que convivir con los dos. Sí, claro. Ujú, O sea, no nos podemos. Pero entonces, pero en las traducciones que tú dices de la Biblia, por ejemplo, decía Hans Kuhn, no habrá paz en el mundo si no habrá paz entre las religiones. Yo digo, a que sea mi cuate Hans Kuhn, pues eso es imposible, ¿no? Pero eso es lo que trata de hacer la Biblia, ¿no? ujú. Es que, pues, hay muchas cosas que para nosotros van a ser imposibles. Por ejemplo, sobrevivir a una muerte. O sea, yo no conozco a alguien que así físicamente haya renacido y haya dicho, no, pues ya, regresé, ¿no? Y sin embargo, seguimos pues con esta disposición a tratar de mantenernos con vida lo más posible, ¿no? O sea, no, a lo mejor no todos, pero digamos que como en un sentido natural de continuación de la vida, lo que estamos es empujando hacia ello, ¿no? Igual en el sentido de la paz. O sea, aunque sea como un concepto demasiado, pues casi inaccesible para los que hemos visto cómo se dan las cosas en el mundo, no por ello deja de estar como por lo menos una esperanza, ¿no? Creo que ese es el sentido de, pues, de todos los que tratamos de seguir estudiando, de conocer, o sea, de no quedarnos en el pesimismo o ya en una angustia existencial y abandonarnos, ¿no? Porque Porque si la vida es preciosa, ujú, ¿por qué vamos a tener ese pánico a la vida? O sea, ujú, eso, esas ideas existencialistas a mí no me gustan de que tengamos miedos. Yo creo que el ser humano es miedoso, natural, pero tenga conocimientos o no, le dice sí a la vida, ¿no? sí, ujú, O sea, de ujú, alguna forma la vida es lo que le agrada, ¿no? ujú. O, Entonces, por eso te decía que para mí la esperanza de encontrar una paz, de alguna manera está implícita en todo este desciframiento del libro, porque justamente Jaim es, te digo, yo llego mucho a las palabras porque nos hace no, pensar, ¿eh? además usan la Pero, palabra, ¿sabes qué? ujú, Son muy bonitos para que escuche el público cómo ujú. hay lenguajes simpatiquísimos y bonitos y agradables. Es que Jaim viene de Jai es bestia. Y cuando en hebreo se quieren construir como sustantivos abstractos, se ocupa el plural. O sea, te voy a poner un ejemplo. Regem quiere decir vientre. Si dices rahamim, quiere decir ternura, que es como la reunión de muchos vientres, o sea, de la maternidad, ¿no? Entonces, Jai, que es bestia, y ya ocupas el plural que es Jaim, significa vida. Jaim es vida.
Entonces, Lejaim quiere decir por la vida. Entonces, implica animales, implica pues hasta pensando en la vida, que es Java, que es la madre de todos los vivientes, es pensar que nosotros vamos a seguir en este mundo buscando respuestas, buscando caminos que nos hagan o nos posibiliten la convivencia, la charla para encontrarle este orden a las eventualidades que van pasando en el camino, que Pero son muchas. entonces, tú le ves a la Biblia Ujú. como una esperanza si se interpretara de alguna manera poniéndonos de acuerdo. Sí, Pero tú sí le ves a la Biblia, o sea, la Biblia, que como te digo, tiene muchas interpretaciones, y yo creo, yo soy muy crítico del cristianismo, no por Jesús, sino por lo que ha hecho el cristianismo. ujú, De todas maneras, tú tienes esperanza que, esta Biblia pueda ayudar, y por eso lo haces con tus alumnos, que pueda ayudar a tener una mejor convivencia. ¿Sí apuestas por la Biblia? sí, Ah, mira, sí, 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 eso es sí. muy interesante porque Ujú, eh, eh, eso es un trabajo enorme de cómo la Biblia se le puede sacar en el siglo XXI, pues esa esperanza que dices, ¿no? sí. Sí, de hecho, en un sentido ya muy global de todas las implicaciones, tanto ideológicas, de la moral, de la literatura, del pensamiento, de la parte del conocimiento que te decía muy al inicio, fuera de la charla de la astronomía, de muchos saberes acumulados en el texto. Creo que sí es un texto que hay que quitarle precisamente todos estos prejuicios y todas estas lecturas desde fuera para tratar, en principio, de no poner resistencia y leerlo, ¿no? De forma directa, no de lo que me dijeron en el catecismo, lo que me dijo el pastor protestante o lo que me dijo fulano, sino en principio como una experiencia lectora individual, ¿no? Y dejarse llevar y hacerse muchas preguntas e ir con esas preguntas haciendo pues un tejido nuevo, un tejido distinto que nos ayude a entendernos pues a Pero todos, ¿no? Ujú, ahí, ujú. perdona que sí Difieras o... difiera ujú, bastante en el sentido ujú, de que tú sí lo puedes hacer porque lo estudias, tienes el conocimiento, ujú, pero como una persona común y corriente puede poderle dar las interpretaciones filosóficas, por ejemplo, o las interpretaciones viendo pensamientos como el mío o como el de Hans Kuhn o diferentes cosas. Yo creo sí entiendo lo que me que con estás diciendo. conocimientos Ujú, puedes hacer lo que tú quieres, pero ¿cómo? Eh, a ti sí, sí, sí. es parte de tu vida el estudio de esto, pero ¿cómo lo puedes llevar a la práctica para que, porque la gente no tiene la culpa de ser ignorante, el mundo ha hecho ignorante a la gente, o sea, Ujú. ¿cómo puede uno usar la Biblia? Pues también la usa en lo que entiende y a su manera de conocimientos que tiene, ¿no? Ujú. Sí, mira, por eso creo que también es que me dedico a la docencia. O sea, me dedico a la docencia en diferentes niveles. O sea, fui docente a nivel medio superior, en escuelas públicas, privadas, a nivel superior y a nivel posgrado, ¿no? Como te dije al inicio, o sea, en escuelas o universidades que son laicas, religiosas, de diferente Ah. tipo. O sea, he estado, Es y que tu no, motivo es muy diferente. sí, sí, sí. Entonces, en principio creo que también está así como plantar la semilla, así como hay también una imagen muy del Nuevo Testamento que dice que ese movimiento de revolución, de cambio, a que todos aspiraran a una vida igualitaria, etcétera, decía, esa era como una semilla de mostaza plantada en la tierra y que hace un gran crecimiento.
O sea, lo veo así, mi trabajo como docente universitario en diferentes frentes, de que es una cosa minúscula, a lo mejor como tú dijiste ahorita, no me quedo a lo mejor con muchas palabras, pero a lo mejor te quedas con la esencia de esta charla y te siembro la curiosidad y sigues tú por tu camino estudiando y otros más que no tienen a lo mejor el conocimiento, como dices tú, un poco menos alejado, un poco más alejados, perdón, a los medios universitarios, pero ahí voy sembrando como esa espinita, esa semillita y se va haciendo un poco más grande. Entonces creo que en ese sentido lo veo posible. Otra vez, ¿por qué no me cierro de brazos y digo, ah, no, pues esto ya está muy mal? He escuchado gente que luego viene platicando sobre la Biblia y he escuchado cada cosa y a veces hasta me hace sonreír como las interpretaciones, ¿no? Hablan de extraterrestres, por ejemplo, que dice, es que el libro de Ezequiel ya hablaba de extraterrestres. Voy a utilizar el lenguaje dominguero que escuché en una conversación callejera, ¿no? Decía, no, güey, lo que pasa es que la Biblia habla de extraterrestres, güey. Pero es que la iglesia nos los quiere ocultar, güey. No mames, güey. ¿Y dónde dice eso? Y así venían hablando muy apasionados. Y bueno, yo decía, es que, pues sí, no han visto lo que pasaba entre la cultura babilónica y los asirios y el significado, pero al fin es una, por lo menos una búsqueda. Uno quiere tener un sentido de vida, porque el sentido de vida no es el yo, es el nosotros. Ujú, Y yo creo que tú en todos tus razonamientos, lo que estás buscando es el nosotros. O sea, entonces todo tu trabajo y le das un carácter importante a la Biblia, es para ayudar a los otros, ¿no? O sea, entonces te felicito, te agradezco, espero que hayas estado contenta. sí, claro, muy contenta. Yo me la pasé muy bien y te quiero felicitar. La Biblia, sí, como se puede interpretar de muchas maneras, pero la interpretación que tú le das es como una esperanza y yo te agradezco que le des a la humanidad las esperanzas que sean que las necesita. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias.